El empoderamiento político femenino es uno de los retos en todo el mundo. Hasta el año 2013, Ruanda es el país que tiene la mayor proporción de mujeres en su parlamento, con casi el 64% de los escaños. Pero este porcentaje es abismal en comparación con el apenas 20% de los escaños. Si lo aterrizamos a México, esta es la primera vez que desde hace 200 años una mujer será presidenta. Hace 70 años apenas las mujeres salieron a votar y hace 102 años las mujeres yucatecas comenzaron a ganar terreno. Rosa Torre González, en 1922, fue la primera mujer regidora del país en Yucatán. Hoy, en Empoderadas, platicaremos con Larisa Acosta, una de las diputadas más jóvenes en pleno 2024 en el Congreso de Yucatán. Nos compartirá sus experiencias, sobre todo el interés por empoderarse políticamente. Larisa, bienvenida, gracias por aceptarnos la invitación en Empoderadas. No, muchísimas gracias, bien contenta de estar aquí, ojalá podamos platicar largo y tendido y que todos los temas que salgan pues tengan que ver con perspectiva de género, ¿no? Exactamente, mucha historia que han dejado las mujeres y bueno, tú eres privilegiada porque, bueno, a nivel nacional votamos por 1988 diputados locales. Digo, una cosa es la Cámara de Diputados a nivel federal, pero a nivel local, pues tú te logras colocar y ganar precisamente en estas elecciones. Y bueno, eres de Movimiento Ciudadano, digamos, uno de los 2 diputados locales. ¿Qué sientes? Sí, pues reconocer, ¿no?, este privilegio que hay, pero desde ahora sí que la preparación, el privilegio de dónde naces, pero también ahora el privilegio de estar dentro del Congreso. Yo creo que había una persona que decía, hay que reconocer el poder que tenemos y los privilegios que tenemos, y eso nos genera una responsabilidad enorme porque pues tenemos que hacerlo bien, ¿no?, y representar pues, como debería de ser, ¿no? Creo que por ahora, si las cuentas también, soy la diputada más joven de todo Movimiento Ciudadano a nivel nacional, ¿no? Y eso genera también pues una responsabilidad de representar a las juventudes porque pues todo el mundo tiene este estigma de qué pueden hacer las juventudes en política, ¿no? Y qué pueden aportar. Yo creo que muchísimos somos una parte muy importante de la población, pero déjate tú eso, que eso pues es muy cliché y siempre lo utilizan, ¿no?, en la narrativa. Yo creo que lo verdaderamente importante es que la capacidad de innovación que tienen los cerebros generalmente se dan con mayor facilidad en etapas pues, más jóvenes, ¿no? Y entre más crece la persona, pues más cerrado se vuelve uno. Esto es natural. Entonces yo creo que cuando los jóvenes, las juventudes tienen oportunidad de opinar dentro de la política o cualquier otro espacio, pues se generan estos impactos de innovación que no se lograrían con tanta facilidad desde en otros grupos etarios. Y yo creo que en la política eso falta muchísimo, ¿no? Y también generar para las juventudes pues esa confianza de poder innovar, ¿no? Porque toda la sociedad está construida con una narrativa de pues que no estamos preparados, no tenemos la responsabilidad. Yo creo que cuando esa narrativa cambia, pues nos abrimos más a experimentar. Oye, Larisa, ¿y qué te motivó? Digo, estudiaste de Derecho, tengo entendido, pero ¿qué te motiva a ti comenzar? Digo, muchos estudian Derecho nada más para enfocarse a la abogacía o ser abogados o digamos que ponerlo en práctica y defender, no sé, a un cliente o algún tema afín. Pero ¿a ti qué te motiva a entrar en este mundo que pareciera que es imposible el pensar que voy a ser diputada en algún momento de mi vida? Yo creo que motivó que no me gustaba para nada. O sea, yo veía como todo el ámbito político. En muchas ocasiones, años atrás, yo estaba todavía toda más chica, 16, 17, ya tenía estos diálogos con políticos que me invitaban a liderar como ciertos espacios juveniles de diferentes partidos y yo decía, Dios mío, no puedo. O sea, qué terrible estas como estructuras que tienen, estas formas como de comportarse, esta subordinación total que hay. No me gustaba para nada, no quería pertenecer a un espacio así, ni que ese espacio tuviera un impacto en mi forma de ser, ¿no? O sea, porque al final, donde tú te desenvuelves, pues cambias, ¿no? Te pegas como al espacio. Y decidí seguirme preparando. Me di cuenta que a mí me gustaba, o siempre me ha gustado el servicio público, la vocación de servicio, generar proyectos, hacer equipo desde la colectividad, pero no lo veía en la política partidista porque decía, pues es un espacio que tiene en el centro todo menos la colectividad, ¿no? Entonces, no me había dado esa oportunidad hasta que conozco a Vida, que es la persona que me invita a estar en Movimiento Ciudadano, y me di cuenta que hay otras formas de hacer política, que son decisiones que tiene que tomar uno y que al final Vida, pues con su ejemplo, estaba generando impactos distintos en Yucatán. ¿Hubo miedo por parte de tu familia que te involucraras en la política, pero así ya de lleno?
Yo creo que no, porque sí, o sea, yo iba a estudiar música, ¿no? Entonces, les dio más miedo eso que cuando les dije que iba a estar en Movimiento Ciudadano, que le iba a meter, que iba a ser candidata, también fue como una decisión compleja, pero no, o sea, están acostumbrados y acostumbradas a decisiones así, yo creo, entonces no. No me veo en el tema político ni indagando en la política, pero yo creo que muchas también mujeres es como decir, chispas, pues sí me voy a tener que poner a la par de una mujer incluso que tenga más edad que yo, incluso hasta el tono de voz, hasta todo tiene que ser muy firme para realmente mostrar ese liderazgo en el Congreso. Eso lo he aplicado siempre, siempre, y me gustan mucho los retos. ¿Qué significa también? Que, o sea, cuando uno agarra un reto no es, pues a ver ahí qué sale y cómo nos va, ¿no? Sino cuando uno agarra un reto, bueno, desde mi punto de vista, pues te tienes que preparar muchísimo para poder agarrarlo bien, ¿no? Y sobrellevarlo. Entonces, pues siento que mi vida ha sido un poco así, ¿no? O sea, agarramos los retos, pero hay una preparación exhaustiva y eso es un desgaste, pues, emocional, también es una inversión de tiempo, de cosas que a lo mejor a tal edad podrías hacer, pero no las estás haciendo porque estás preparándote para tal reto. Entonces, esto ha pasado, pasó con la candidatura, está pasando ahorita en el Congreso. Sí creo que hay gente que tiene más experiencia que yo y más años en política en ciertas áreas, pero también estoy segura que con la preparación que tenemos, yo tengo más experiencia en ciertas cuestiones que a lo mejor políticos que llevan 20 años ahí, pues no habían imaginado que podría ser eso parte de la política, ¿no? Yucateca, desde la forma de comunicar hasta cómo generamos espacios que sean, pues, pensados donde la gente esté al centro de sus causas, ¿no? La política en México ha sido hecha tan mal que la gente no quiere participar en política. O sea, yo creo que el mejor como medidor de si se están haciendo bien las cosas es si la gente se quiere involucrar o no. Y está clarísimo que la gente no quiere ser parte de la política. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tendría yo que intimidarme con políticos que hasta ahora no han podido lograr que la gente se quiera involucrar, ¿no? Entonces, al contrario, yo siempre le digo a mi equipo, hay que innovar, hay que ser creativos, pero sobre todo poner al centro a las personas, sus causas y también entender para qué quieres estar en política, ¿no? No sirve de nada una militancia partidista que no tenga un sentido, porque mucha gente lamentablemente milita en un partido porque es fanática del partido y eso es lamentable. O sea, tienes que militar en un partido, una porque te representan sus causas, pero aparte porque es una plataforma que te permite la bandera que tú tengas exponenciarla, ¿no? O sea, la causa que tú tengas. Fíjate que leía yo un censo o digamos una encuesta que hizo el INE en el año 2013 y pues arrojó que el 83% de los mexicanos no se las cree a los diputados. Sí, de hecho somos el país en Latinoamérica, me parece, que menos cree en las instituciones, ¿no? Políticas en general, instituciones de gobierno. Entonces eso nos habla muchísimo de la insatisfacción, primero que nada, de la ineficiencia que tiene la política mexicana, pero aparte de la incredibilidad que ya le tienen las personas a la política, ¿no? Entonces, al contrario, yo creo que cero tengo estas ganas de parecerme a los políticos que yo veo, que tengo enfrente, que a lo mejor me llevan 30 años, porque quiero irme por la otra ruta, ¿no? O sea, es más, son mi ejemplo para no seguir. Entonces, no me siento intimidada desde esa perspectiva. Claro, reconozco que tengo mucho que aprender, que mi equipo también, el equipo que somos, pues vamos aprendiendo constantemente y vamos pensando en colectivo, pero yo creo que vamos por buen camino si no seguimos la ruta que se ha trazado desde hace mucho tiempo en México. Oye, y hoy precisamente escuchaba yo una entrevista de alguien que quiere dar una iniciativa para proteger así a los hombres y bueno, una institución que quieren crear, no recuerdo en ese momento en qué estado, pero no por ser mujer, digamos, o por tener... o decir, bueno, pues ya es mujer, seguramente va a abogar únicamente por las mujeres y nos va a revictimizar. Yo creo que tengo una perspectiva como muy específica del sistema machista en nuestro país. Yo creo que el sistema machista genera dificultades, problemáticas y dolores a las mujeres, pero también a los hombres. O sea, hay una afectación que muchas veces los hombres no quieren ver o no saben ver,
y que el sistema machista les está afectando todos los días, desde la carga, desde el nivel de suicidio que tienen, desde pues la cantidad de homicidios que pueden sufrir. Todos estos fenómenos sociales que ahí están tienen que ver con el machismo. El machismo no es una problemática que solamente atraviese a un grupo social, afecta a toda la sociedad, nada más que hay personas que no quieren verlo así, ¿no? O no saben verlo así. Entonces, yo creo que cuando uno aboga por o lucha por abolir cada vez poquito a poquito el machismo, está beneficiando a todas las personas, ¿no? Solamente hay que aprender a que los hombres también deben de tener este liderazgo de generar sus propios espacios, ¿no? Cuando se hacían como estos paros nacionales, nos preguntamos mucho, bueno, ¿qué van a hacer los hombres en estos espacios? O sea, en estos días, ¿no? Si van a dialogar, si van a generar espacios o si no van a hacer nada ni van a reflexionar. Las masculinidades sanas, pues son espacios que ellos tienen que liderar y que tienen que construir propiamente, ¿no? Luego dicen, ¿por qué las mujeres no luchan por este derecho de los, o esta problemática de los, pues organícese? O sea, también toca de esta parte, ¿no? Y reconocer que es un problema que nos afecta a todos y que si luchamos en contra nos beneficia a todos. Antes no se permitía pues tener tanta representación, digo, ahorita, no sé, ahorita me corriges, es el 40%, ya supongo, no, ya es el 50% de representación. Aquí yo les platico a mis abuelas, como soy diputada, pero a mis abuelas les tocó no votar. O sea, imagínate la impresión de una mujer que en su momento no podía votar y ve que su nieta hoy es diputada. Eso habla de una deuda histórica. ¿Y qué significa también la palabra deuda? Significa que hay algo que no está saldado. Cuando algo se salda, pues ya no hay deuda. Entonces, significa que venimos cargando, acarreando ciertos fenómenos sociales, ciertos pesos, ciertas pues, conductas sociales que vienen de esa deuda, ¿no? Que todavía no se salda. A lo mejor tenemos las cuotas, pero hay que ver las cuotas más allá de la parte numérica, la paridad como pues una forma de comportamiento, de dinámica social que tenga que ver con incluso cómo pensamos, cómo nos organizamos más allá del número. Aquí a nivel incluso local, pues somos un partido donde lideran en muchos espacios las mujeres. Aquí en Yucatán los partidos siempre están evolucionando, pueden caer en vicios viejos o pueden mejorar estos vicios, entonces no podemos decir que hay un partido feminista, porque siempre está evolucionando y siempre están cambiando las personas allá adentro. Pero sí creo que hay muchas feministas dentro tratando de luchar porque pues, el espacio se mantenga como un espacio seguro. Tú ya tienes esta visión, digo, la generación ahorita ya es más como ambientalista, más de los derechos en el caso de las mujeres, por ejemplo el aborto, o sea, como que estos derechos que antes pues, en la vida se iban a imaginar que ya estuviéramos pues quizás preocupándonos por el medio ambiente, por ejemplo. Mi generación ha aprendido a ver que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo, ¿no? Y como dueños de nuestro cuerpo, dueñas de nuestro cuerpo, pues podemos decidir, ¿no? Y históricamente esto era invalidado, era como una idea, no se entendía al cuerpo como el primer territorio y por eso había pues mucha violación a derechos humanos contra las mujeres, contra las infancias, contra adultos mayores, porque no se veía el cuerpo como esta autonomía que tenemos de decir sobre nosotros o nosotras. Entonces, pues el tema del aborto, incluso pues la Corte ya ordenó que Yucatán pues se apegue a los derechos humanos, porque al final es una cuestión de salud pública, de derechos humanos que habría que respetar. Espero que sea prioridad en este Congreso, parece que sí, ¿no? Se ha hablado con algunas diputadas y algunas fuerzas políticas y pues hay esta intención de que el aborto sea prioridad en la agenda. Y por otro lado, esto que decías, ¿no? Como ambientalistas, animalistas, gente que pues tiene esta conciencia del cuidado hacia las personas incluso, también yo creo que es algo que se tiene que apoderar completamente de la política, ¿no? Yo hablaba con unas compañeras que son diputadas en otros países de aquí de América Latina, tuvimos un congreso, nos reunimos y ellas decían, a ver, lo de ahora es el cuidado dentro del espacio político hacia las otras personas, ¿no? Hacer política pensando en el otro, en la otra, y que haya este bienestar emocional, o sea, que al final sea un espacio seguro hacer política. Y sé que se escucha súper utópico, como, ay, ¿cómo va a ser un espacio seguro la política si es lo más hostil que existe, ¿no? Pero la realidad es que los cambios sociales se van dando de poco a poco y también de poco a poco hablo del tiempo, pero las conductas que se aplican durante ese proceso tienen que ser muy rigurosas, con mucho protocolo, con mucho compromiso de las personas que están adentro. Hay un concepto que se llama ternura radical y habla justamente de este compromiso que tenemos las personas de poder ser críticos pero amorosos al mismo tiempo, ¿no? Y es algo que intentamos pues hacer en el equipo, tratar de pues llevar la política desde una visión de la ternura radical y entender que podemos construir un espacio seguro también
en algo que nos han vendido que es hostil sí o sí. En el caso del Congreso, aquí, hablando localmente en Yucatán, sí se llegó a cuidar mucho ese respeto, porque si uno lo compara con congresos de otros estados, pues incluso la ofensa, tanto a hombres como a mujeres. O sea, sí, no hay como que ese respeto y se rebasa, creo, la línea incluso hasta de los insultos, los apodos, y creo que aquí se ha cuidado. Sí, lo vi en la campaña, bueno, lo viví en la campaña, justo a ver qué dice la terna radical, ¿no? Hay que ser crítico, pero amoroso. Y creo que eso a veces es un balance complejo, porque lo que yo creo que sucede en la política yucateca en muchas ocasiones es un silencio. No es que haya este respeto o este cuidado por el otro, es que hay un silencio. O sea, el político decide no transgredir o pasar la línea donde se encuentra el otro, porque si lo hago, pues me va a venir una pedrada de regreso. Entonces, como que es una política pues muy silenciosa, muy cuidadosa, muy de negociación por abajo. Y yo creo que hace falta como dar este brinco a entender que hay que ser crítico, o sea, decir las cosas como son. De Gerardo Campo, Mafer Arceo, hasta la propia Vida Gómez, yo creo que se han caracterizado por decir las cosas como son, por ser críticos, pero es que desde la crítica se construye la mejora, ¿no? Y creo que en Yucatán los políticos generalmente le tienen miedo a esto, ¿no? No son críticos con el otro, son muy respetuosos, y hace falta pues generar estas dinámicas también. Justo siempre hay que ponderar esto y entender que los políticos y la gente que hacemos política estamos ahí para el beneficio de las personas y porque tenemos vocación de servicio, ¿no? Entonces, fanatizarse con un partido o darle prioridad a no permitir que el otro avance, pues genera que las causas no vayan al centro, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien escoge su partido político porque se ve proyectado en las causas y porque se siente cómodo, cómoda, como es mi caso, en Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo sé que no podría estar en otra plataforma política que no fuera Movimiento Ciudadano hasta ahora, porque las causas y todo lo que se proyecta, pues es algo que Larisa se siente cómoda, ¿no? Pero siempre en el debate y en la construcción de iniciativas uno tiene que poner pues al centro las causas de las personas y entender que representas a la gente. ¿Una mujer debe de entender la política? ¿Es a fuercitas? ¿Saber la Constitución? Yo creo que las personas en general pues tenemos un deber al ser ciudadanos o ciudadanas mexicanos, ¿no? O sea, hay que entender que tenemos como esta responsabilidad de participar en la política de nuestro país y en la política de nuestro estado. Ahora, ¿qué creo? Y esto es mi punto de vista personal, que todo en la vida tiene que tener un incentivo, ¿no? O sea, los humanos así funcionamos. Satisfacemos ciertas necesidades porque necesitamos hacerlo y eso nos genera pues incentivos naturales, ¿no? Las empresas, los activismos, los espacios recreativos, todo tiene un incentivo, todo. Y me parece que la política mexicana y las instituciones gubernamentales sobre todo no han sabido generar esta narrativa o estos incentivos naturales para que la gente quiera participar, ¿no? Lo venden como una obligación, como, si ustedes no participan, que nosotros vamos a terminar tomando las decisiones, o no hay dinero que alcance o política pública que sea efectiva si la gente no se involucra. Pero a ver, o sea, ¿qué le estás dando a la gente para que quiera involucrarse? Al contrario, le estamos dando todo para que la gente se haga para atrás y diga, yo ni me meto en esto, ¿no? Porque no me interesa, porque no les creo y porque no me conviene incluso. Entonces, hace falta mucho generar estos incentivos, de decir que la gente disfrute la política porque vea que es un espacio donde sí puede ser escuchado primero que nada, y por otro lado, que es un espacio donde se ponen primero las causas antes de como los beneficios personales. Porque todo es política, o sea, todo lo mueve obviamente la política. Digo, yo no era tan fan de la política porque, decía, ay, no, de verdad, o sea, no, me chocan. Sí. Pero ya cuando le empiezas a entender, empiezas a documentarte más, ahora que está muy en auge el tema del movimiento de las mujeres, de las feministas, nuestros derechos, por ejemplo, la ley 3 de 3, en la que Yucatán es pionero, precisamente no permite a algún hombre que quiera acercarse o tenga pues intenciones de la política, que haya sido alguien que violente a una mujer, pues no lo permite, ¿no? Entonces es beneficio también para ganar terreno en la política de las mujeres. Sí, la realidad es que la política está en todo. Yo siempre digo que todo es arte y todo es política. Y creo que a veces sentimos que la política... A ver,
hay que entender, ¿no? La política no solamente es la política partidista, ni la política de los sindicatos, ni la política del Estado, es la política que hacemos entre las personas, ¿no? Incluso la forma en la que decidimos, por ejemplo, las mujeres comportarnos con otras mujeres. Eso es política, ¿no? El cómo te paras tú frente a un género que ha tenido una deuda histórica, también es hacer política. Y hay mucho este concepto, ¿no?, de sororidad que ha entrado mucho a debate, porque hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo he sufrido ciertas experiencias donde las mujeres han sido las que me dañan, ¿por qué tengo que ser sorora?, ¿no? Y creo que... falsa. Incluso la sororidad hipócrita o falsa. Pero yo creo que hay que entender que todo está construido, todo el sistema está construido para que nuestra primera enemiga, eso nos vende la sociedad, sea otra mujer, ¿no? Y al ser la mujer bajo este sistema patriarcal el objeto de consumo, ¿quién consume ese objeto? Pues el hombre. Entonces, pues toda la dinámica como de pelea, de ir uno arriba del otro, pues es entre las mujeres, ¿no? Porque queremos que el hombre nos escoja o nos valide. Y eso está muy mal. Yo creo que habría que replantearnos, y siempre trato de hacerlo siempre con mis compañeras, con mis amigas y también con mis compañeras de partido, de espacio, entender, a ver, o sea, nadie nos tiene que escoger y nosotras tenemos que decidir cómo nos involucramos con nosotras, ¿no? Poner nuestras propias reglas, nuestras propias alianzas. Todas las compañeras no tienen que ser mis amigas, pero sí tienen que ser mis compañeras, ¿no? Y son mis compañeras de espacio. Entonces las reglas las ponemos nosotras si lo decidimos conscientemente. Si no, el sistema se te pone encima y luego ya ni siquiera decides tú, ¿no? O sea, te va encarrilando solito y no te das cuenta. ¿Cómo te va con tus amigas? Digo, ya Larisa, pues sí, es mi amiga, pero pues yo ahorita ya es diputada. ¿Ha cambiado tu círculo social? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la propia candidatura, ¿no? Yo caminaba 9 horas diarias, obviamente llegaba muerta, o sea, llegaba a dormir y otra vez en la mañana a caminar, y llegaba a dormir y otra vez a caminar. Mis amigas sufren porque yo de por sí, o sea, mi sueño es mi sueño. Entonces, o sea, yo saco las cuentas y digo, a ver, si me tengo que levantar a tal hora, o sea, ¿y cuándo duermo? Entonces, no, mi sueño es sagrado. Y sí ha sido, pues, un poco difícil, ¿no? Porque ahorita tengo 24, ¿no? Pero, pues, tenía 23 cuando estaba en la candidatura, cuando fui presidenta estudiantil tenía 21, cuando me fui becada para estudiar sobre función pública tenía también 22, 21. El tema de salud mental, para mí es muy importante, ¿no? Yo siempre lo saco sin mayor tema en los espacios, porque creo que los servidores públicos tienen que cuidar mucho, pues, el tema de salud mental en uno mismo, porque al final está sirviendo a las demás personas. Y justo en la fundación nos decían, donde nos becaron, como no hay forma de que tú sirvas a los demás y cuides de los demás si no cuidas de ti mismo, ¿no? Entonces ha sido muy complejo, porque al final, lo que decíamos al principio, ¿no? Me ha tocado como invertir mucho tiempo, tomar decisiones en las que cosas que podría hacer a mi edad pues ya no las puedo hacer, pero siempre entendiendo que uno tiene que tener su círculo seguro, su espacio seguro, su red de apoyo. Entonces mis amigas ahí están, me conocen, saben cómo soy, entonces igual las veo cada mes, pero mis amigas ahí están, la gente que quiero ahí está, mi familia ahí está, mis papás también, mi hermanita. Entonces pues tengo una dinámica a lo mejor compleja de vida desde siempre, pero pues porque así me gusta. Sí, o sea, elegiste. Sí. ¿Tú crees que la violencia política se ha logrado erradicar en la medida de lo posible? Yo creo que hay una frase que me gusta mucho, y es ser militante de las causas perdidas. ¿Qué significa esto? Que uno persigue o trabaja por ciertas causas y se utiliza esta palabra como perdidas, porque al final como que nunca se logra esa utopía de que sea un mundo completamente justo, por ejemplo, o igualitario, pero creo que aunque nunca se logre erradicar, sí vamos a paso firme. Hay mujeres que desde el activismo y también desde la vida partidista están haciendo trabajo, pues ahora sí que muy acotado, muy específico, desde la investigación o desde el posicionamiento muy fuerte, porque pues los pasos no vayan hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Que aunque, en esta jornada pasada sí se dieron lamentablemente casos de, o sea, porque hay violencia política y violencia política en razón de género.
Sí. O sea, esto es destinado a las mujeres que sí sufrieron la violencia, incluso en el tema de las mujeres indígenas, que estuvo muy marcado, creo. Sí, tienes toda la razón. O sea, creo que si bien se han generado reglamentaciones, formas de convivencia y protocolos dentro de la vida política en nuestro país y en nuestro estado, sí hay una realidad. O sea, en el interior del estado, por ejemplo, pues hay muchísima violencia política en razón de género, pero también creo que hemos aprendido a normalizar como esta subordinación y jerarquización en la política, que hace que ciertos liderazgos de mujeres a lo mejor se vean opacados por esta opresión de liderazgos hombres, por esta subordinación que hay en la política, ¿no? Yo creo que es un tema de todos los días que no está cerca de erradicarse, que está ahí, es un fenómeno presente, pero nos toca justo organizarnos y no normalizar, sino estar visibilizando estos casos o a veces estos mini casos, porque son cosas muy pequeñas que uno dice, pues es normal, pero no, al final es violencia política. La subrepresentación, antes por ejemplo con el movimiento de las Juanitas, es correcto, ¿no? O sea, sí. No te dejaban realmente ser tú en el cargo. Sí, porque al final hay ciertas acciones afirmativas que siempre se pueden ir puliendo y mejorando. ¿Qué pasaba antes con la cuota? Que se ponía este porcentaje de mujeres que tenían que representarnos y cuando llegaban al cargo, su esposo era el que estaba en la suplencia, entonces pasaba a ser el que ella... Ahora sí que le dejaba el espacio y pasaba a la suplencia, ¿no? Era una maña que habían encontrado para, pues sí, poner a la mujer en la cuota, pero una vez llegar, ¿no? Y por eso se generó este nuevo panorama en el que tu suplencia siempre tiene que ser del mismo género. Órale. Oye, y tú no solamente vas a ser diputada, o sea, ¿qué otra función tienes en tu partido? Yo soy dirigente de jóvenes, delegada de jóvenes, se llama el Movimiento Ciudadano. Tendría de haber cambio aproximadamente en abril, creo, si todo va como puede ser un poco antes. También depende un poco del contexto del partido aquí en lo local, de lo que pase en lo nacional. Pero al final yo creo que el liderazgo de justo el grupo joven es algo que a mí me mueve muchísimo. Yo creo que si algo disfruto es generar motivación, ¿no? Yo pensaba en campaña, a ver, mi primer electorado es mi equipo. Si mi equipo no cree en mí y si mi equipo no cree que podemos ganar, estoy perdida, ¿no? Entonces, la motivación para mí, o sea, es lo que más disfruto, o sea, hacer que la gente entienda que algo es posible si se trabaja duro. Y eso tiene que ver con pues, despertar la pasión en la gente, la confianza también. O sea, si un equipo no confía en el proyecto, si no se apasiona por el proyecto, pues no avanza. Y eso fue lo que nos dio la gasolina para toda la campaña, ¿no? Porque hacer campaña a los 23 con un equipo que tiene 17, 18, 25, es súper difícil, ¿no? Y todo se movía a través de la confianza y la pasión que tenían. ¿Qué haces tú para generar este liderazgo? Ya hablabas mucho de la motivación, pero ¿qué hace Larisa en sí? ¿Qué tal ya estás? Tu cerebrito ya me lo imagino, o sea, se ve que no te ideas. Sí, yo creo que una es el ejercicio de la congruencia. Yo creo que es algo que se va puliendo todos los días y que nunca llega a ser perfectible, ¿no? Los humanos cometemos errores todo el tiempo. Sí, pero demostrarle a la gente que confía en ti, que te esfuerzas en ser congruente, yo creo que ese es un primer paso, porque imagínate qué motivación tienes tú de estar en un equipo donde pues o sea, no hay una causa que te mueva. Yo hablaba con una compañera que me decía, es que yo sí me siento pues, representada, me siento parte me siento orgullosa de estar aquí, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con demostrar que te estás esforzando en ser congruente. Y dos, también tener la capacidad de pedir perdón. Yo creo que algo que nos cuesta mucho a los humanos es pedir perdón, ¿no? Y perdonar también. Entonces, creo que una dinámica muy bonita que se ha generado en el equipo es que cuando me equivoco, cuando alguien se equivoca, pues tenemos que saber pedir perdón, ¿no? Y generar ese espacio. Y eso lo hemos hecho y creo que también ha sido muy bonito y creo que en política eso es dificilísimo que pase. O sea, que un político pida perdón y más a su equipo, o sea, nunca pasa, ¿no? Entonces es algo que intentamos poner siempre en práctica, ¿no? El pedir perdón, reconocer errores e intentar ser congruentes lo más posibles. Porque decíamos también en algún momento que siempre los políticos cuando les pides resultados, por supuesto van a decirte lo que sí se logró. Pero justo. Yo creo que también es comenzar a normalizar, pues lo siento, no se logró. O sea, no me alcanzó el tiempo quizás, o la estrategia que utilicé no fue la adecuada para lograr el objetivo o lo que yo prometí durante campaña.
Sí, yo he visto funcionarios públicos en otros países que cuando cometen algún error, generan alguna pues, afectación que tenía que ver con su responsabilidad, dimiten al cargo. O sea, por respeto a la sociedad, meten su renuncia, ¿no? Y eso es un ejercicio fuertísimo, ¿no? Obviamente casos muy complejos, ¿no? Pero cuando no son casos tan complejos y aún así cometieron un error, en otros países tienen puesta práctica de decirlo, ¿no? Y argumentar. También yo escuchaba a alguien que me decía que se ha perdido en la política de Yucatán esta argumentación constante de los políticos. No solamente decir, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer ¿por qué? O sea, explicando el porqué de esa política pública, por qué es inversión, por qué ese gasto, con una explicación exhaustiva, no nada más porque se ve bonito, porque yo quiero, porque en este país lo hacen, no, o sea, con una explicación exhaustiva del por qué. Habían políticos que lo hacían antes, se ha perdido esto y creo que también tiene que ver con esta capacidad ok, a lo mejor las cosas están inciertas, pero desde el liderazgo que está asumiendo el servidor público cree que puede ser así por estas y estas razones, ¿no? ¿Tú qué iniciativas traes en mente cuando la visa anda toda acelerada? Y te pones a pensar cosas por el bien de los ciudadanos. Hay una deuda que tiene pues el Estado con las yucatecas y los yucatecos y la gente que vive en nuestro Estado también. Es el tema de participación ciudadana, ¿no? La única herramienta que tiene la gente para contrarrestar este poder pues tan importante que tienen a veces los políticos, los funcionarios, es la participación ciudadana. Y a veces cuando pensamos en participación ciudadana creemos que solamente es el voto. Sí. Y es algo que tú decides hacer y ya, así como, pues yo quiero participar o no quiero participar. Pero no, la participación ciudadana puede legislarse, puede regularse, pueden ser mecanismos que sean, pues ahora sí que construidos y aprobados por la ley, por la ciudadanía y que pues tengan un estudio detrás, ¿no? Nosotros tenemos una ley de participación en Yucatán que tiene el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, pero no tiene mecanismos como la consulta ciudadana o el presupuesto participativo, que también es un mecanismo increíble. Y al no generarse como estas dinámicas constantes de participación, pues la gente está un poco dormida, ¿no? O sea, piensan como no pueden ingerir, pero justo vimos, ¿no? Con el ejercicio de Diseña tu Parque, que la gente, aunque no salió bien desde mi perspectiva, ¿no? Es una realidad, sí la gente como dijo, puedo opinar dónde se invierte, dónde no se invierte. Entonces, eso es la participación ciudadana, pero bien regulada y bien practicada. Yo creo que puede tener resultados impresionantes en Yucatán. Vamos por la reforma de esta ley, pero también hay otros temas que quedaron dentro de la congeladora, que incluso pues Vida estuvo posicionando y trabajando desde hace 3 años y que pues ahora sí que por una apatía y falta de voluntad política de la mayoría en el Congreso en ese momento que era panista, pues quedaban ahí, ¿no? En la congeladora. Se van a retomar estos temas, obviamente siempre poniendo al centro a la sociedad civil, porque yo les decía al equipo, ¿no? Tenemos que hacer una plataforma en la que si activistas, que ya empezó a pasar, ¿no? O sociedad civil quiere meter una ley, pues que pueda haber en nosotros un canal para poder hacerlo, ¿no? No solamente venir con una agenda ya establecida, sino ser ese puente para las personas. Por ejemplo, Gerardo Campo mencionó mucho, y creo que ustedes también lo tienen muy marcado en el Partido Naranja, el tema de la movilidad. Digo, sí. Mérida en sí, somos más de 1 millón los que vivimos tan solo en la capital. Y va creciendo de manera exponencial. A mí me sorprende la cantidad o la cifra del parque vehicular hoy en día. Hace 2-3 años no eran tantos autos. Sí. Hace 2-3 años no tardabas media hora, 40 minutos en llegar, porque era la ciudad de los 5 de los 10 minutos llego, ¿no? Sí, es muy complejo. De hecho, yo veía una encuesta en el que creo que somos el primer lugar en todo el país en accidentes viales, ¿no? En el periférico, además. Y hay zonas de la ciudad como Cauquel, que fue la zona donde competí, que la cantidad de accidentes es tremenda, pero tremenda, tremenda. No hay un solo semáforo en todo Cauquel, por ejemplo. O sea, tú entras a Cauquel y no vas a encontrar un solo semáforo en toda Ciudad Cauquel, ¿no? Entonces, hay una falta de pasos peatonales tremenda, falta mucha planeación, no solamente construir, sino poner al centro a las personas. Y sí, nosotros que creemos que esta reglamentación de la ley de movilidad tiene que pasar a formato ley para que pues pueda entrar el Congreso justo a hacer estas modificaciones que se requieren. Hay
muchas formas de movilidad que sí hoy se incluyen dentro de la ley con este concepto de movilidad alternativa, pero creo que habría que ser más específico, ¿no? Por ejemplo, hay países donde si ya el gobierno empieza a poner scooters para que la gente pueda moverse, bueno, pues ahora hay que regular esto, ¿no? En los países donde el gobierno pone estos scooters, por ejemplo, genera prohibiciones para que no pasen en las banquetas porque pues es peligroso, ¿no? Y los acota a ciertas zonas, tienen que usar casco, igual las bicicletas eléctricas. Cuando todo esto no está regulado, pues genera muchísimos problemas. Entonces, parte de los cambios que ustedes van a proponer, ¿cómo entonces Larisa, ya para ir cerrando, va a escuchar a las personas? Mencionas que la idea es hacer foros, pero persuadir a las personas, porque con este tema de la participación ciudadana, muy pocos saben, los ciudadanos. A mí me tocó preguntar, oye, ¿ya fuiste a votar por lo de tu parque? Porque, claro. Digo, como ciudadana sí dije, bueno, está padre, yo no sabía que había esta participación y que cierto porcentaje también, hablando económicamente, tiene que ir destinado para estos proyectos que beneficien precisamente a los ciudadanos. ¿Cómo persuadir a la gente? Claro, tiene que ver con marketing, ¿no? O sea, yo creo que la política ha sido tan aburrida y las instituciones gubernamentales no han logrado conectar con la gente porque son funcionarios intentando vender una idea sin tener como toda esta planeación de cómo generamos pues todo un proceso que genere esta pues iniciativa orgánica de la gente en participar. Tiene que ser una campaña, ¿no? Y campañas realmente atractivas, no tiene que ver con inversión en publicidad, primero que nada, en pauta, pero también con estar mucho en territorio. O sea, la gente tiene que ver al político en la calle, ¿no? Y el político tiene que tener la habilidad de saber escuchar, no solamente de hablar, de entender el contexto y platicar cuáles son los proyectos que hay pues ahora sí que en la bolsa en ese momento. Pero sí tienen que ser, nosotros lo hicimos en campaña, ¿no? Por ejemplo, las caminatas, es solo una analogía de cómo se puede hacer una campaña, sí. Nosotros caminábamos, pero en lugar de caminar como con música muy fuerte o con esta típica conformación de un equipo de campaña, tocábamos las puertas y queríamos debatir con la gente, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, muchísimo, porque la mayoría de la gente le da asco a la política. Entonces yo decía, a ver, si esta persona odia la política, probablemente va a votar por nosotros. ¿Por qué? Porque uno, estábamos siendo sinceros, les estábamos vendiendo un proyecto que tenía pies y cabeza, ¿no? Que tenía una idea de para qué queríamos llegar al Congreso y también cuál era nuestra preparación independientemente de la edad. Entonces yo decía, cuando no me quieren escuchar, tengo un minuto para lograr que sí me escuche. ¿Qué te decían lo primerito, una señora? No, de política, nada, ¿no? O sea, no era un tema ni siquiera partidista, o sea, era un tema de que odian la política, pero ese es nuestro electorado, el Movimiento Ciudadano, la gente que vota por nuestro partido es gente que no confía en la política. ¿Por qué? Porque nuestras candidaturas justo son estudiantes, maestros, psicólogos, gente que, o sea, Rodrigo Vázquez, ¿no? Andaba con su bicicleta, su bandera y una bocina donde llevaba la canción, ¿no? Y con sus vecinas y vecinos, pues iba él compartiendo sus propuestas, ¿no? Y tuvo una cantidad de votación impresionante en un distrito que, pues, suele tener otro color, ¿no? Otro partido. Entonces, yo creo que las candidaturas del Movimiento Ciudadano justo le pegan a un electorado que desconfía de la política y adivinen qué, es la mayor parte del electorado. Pues ahí está, todavía en auge, ¿o tú crees que ya hemos avanzado en el empoderamiento político femenino? Yo creo que vamos a pasos firmes, todavía falta muchísimo, falta también mucha organización, esto que compartía de generar espacios seguros entre nosotras y entre todas las personas en los partidos, pero hay que seguirla, hay mucho camino por recorrer, muchas cosas que mejorar. Yo justo ya para cerrar, veía que creemos que las cuotas son el único sistema como para apoyar a las mujeres en esta toma de liderazgo, pero no hay, por ejemplo, en Chile vi que había un proyecto en el que identificaron que en una zona donde había mucha violencia doméstica contra las mujeres se sentían muy intimidadas a la hora de votar y votaban por lo que le decía el marido. Entonces generaron una política en la que dividían las casillas. De este lado votaban hombres, más para allá votaban las mujeres. Y había todo un estudio psicológico de que las mujeres se sentían menos nerviosas con esta separación, ¿no? Entonces son cosas que a veces ni siquiera imaginamos y que pasan en el interior del Estado y que son una realidad ahí, ¿no? Entonces no solamente es la cuota, es entender como el contexto total de lo que pasa. Si yo quiero saber de política, si yo quiero enterarme más siendo mujer, ¿qué recomendación das? Porque pensamos, chispa, ¿cómo voy a entender
todo esto que está sucediendo. Creo que estamos en un excelente momento en el que las mujeres ahora sí nos podemos como que empapar más de todo este tema. Insisto, es quieran o no, o hayas votado no por quien va a ser la primera mujer presidenta del país. Así es. Tú formas parte prácticamente de esta historia por llegar al Congreso, pero creo que estamos en buen momento para comenzar a informarnos, empaparnos, cómo entender la política en cristiano. Yo creo que hay dos cosas. Sí, creo que tiene que haber disciplina, y me lo digo a mí misma, ¿no? Porque no está fácil de informarse de lo que pasa todos los días. Porque un día que no veas las noticias, ya no sabes cómo está el rollo, ¿no? Entonces tiene que haber una disciplina de saber qué está pasando en tu país y qué está pasando en tu estado. Y consumir medios muy distintos, porque cuando uno consume un solo tipo de medio, pues a lo mejor está viendo una sola perspectiva, una sola forma. Entonces tratar de ser muy plural en lo que uno consume, hacerlo pues lo más seguido posible, o sea, diario, poder ver qué está pasando en tu país y en tu estado. Y dos, yo sí invitaría a todas las mujeres a leer sobre feminismo, sobre las olas, sobre diferentes perspectivas, ver qué es lo que pega más qué te hace sentir mejor, qué tipo de feminismo, porque todo eso influye en tu manera de hacer y entender la política. Entonces sería como las dos cosas que yo haría. Tenemos que leer todo el libro completo, sabernos de memoria, decía, la Constitución. No, fíjate que ahí o sea, incluso con lo que sigues en redes sociales, ¿no? Si tú dentro de tu Instagram, por ejemplo, tienes a ciertos medios de comunicación, pues solito te va llegando como esta información. Entonces, primero entender qué tipos de medios de comunicación sigues, qué tipo de medios de comunicación tienes, y por otro lado, también a qué activistas, qué gente referente tienes dentro de lo que tú consumes. Perfecto, pues Larisa Acosta, diputada, la más joven aquí en el Congreso de Yucatán, me encantó platicar contigo. Eres una mujer muy inteligente. Muchos pensarían, pues es que, ¿qué me puede proponer una mujer joven que ya esté pues involucrada en el tema político? Y bueno, tiene mucho para dar y apenas empieza tu camino, ¿no? No, un gustazo estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Una bienvenida cuando quieras, y ojalá no sea la primera ni la última vez que vengas Empoderadas. Muchas gracias.